John, Reuters informó que la empresa alemana de defensa Rheinmetall ha recibido un contrato de Ucrania para suministrar proyectiles de artillería y cargas propulsoras por un valor de decenas de millones de euros. Lo anunciaron el martes hoy. El valor del contrato se reflejará en el informe financiero del segundo trimestre de 2026 y su finalización está prevista para el primer trimestre de 2027, el año que viene. Sí. Así que estoy seguro de que mucha gente en Rusia ve este tipo de noticias y siente que de algún modo está atrapada en las políticas hacia Ucrania. Cuando miras a Rusia hoy, ves distintos tipos de mentalidades hablando entre sí. Algunas personas criticando, otras coordinándose con la administración y otras básicamente en medio de esas dos posiciones. ¿Cree que la administración opositora está empezando a pensar en el calendario de la guerra? Porque el tiempo es muy importante. Hablan del año 2027. ¿Cuántos años quieren? O mejor dicho, ¿cuántos años necesitan para poner fin a la guerra? ¿Esa es una preocupación para Rusia? ¿O piensan de alguna manera que pueden seguir con esta guerra de desgaste? Porque esta guerra de desgaste no está afectando tanto a la sociedad rusa, no demasiado. Básicamente, las bajas en el campo de batalla se han reducido de forma considerable y la guerra se está librando con el uso de drones y todo eso. Si miramos la guerra desde un punto de vista militar y económico, ¿cómo la ve Rusia? Has dado muchas ideas distintas, Nima, tanto a mí como a nuestra audiencia. El cansancio por la guerra va en aumento. La confianza en que será una guerra corta está disminuyendo. Sí, si mi familia en Moscú sirve de ejemplo, o el lugar donde vivo en Moscú sirve de ejemplo, el nivel de tensión que provocan los ataques con drones por la noche, junto con los cortes de internet, teléfono y demás, ha aumentado la sensación de inseguridad psicológica, y no hay que subestimar lo que eso significa. Durante el día hay escasez de gasolina y racionamiento en algunas zonas del oeste de Rusia, empezando sobre todo por Crimea, pero también en buena parte del oeste de Rusia hay falta de combustible. Hay racionamiento de gasolina. Se ha cambiado el tipo de combustible para hacer frente al cierre y la destrucción de refinerías, así que está creciendo una sensación de inseguridad psicológica. Hay molestias, incomodidades, problemas y preocupación. Todo eso se siente de forma muy personal, y ya no es apropiado describir este tipo de guerra como un simple pinchazo. Es, como decías, una guerra de desgaste. ¿Qué población podrá resistir más tiempo en una guerra así? Pues el lado ruso resistirá más, porque el régimen ucraniano está dispuesto a librar una guerra en la que nadie quede con vida. Está dispuesto a sacrificar sus líneas defensivas en el este de Ucrania y luego avanzar. A medida que pierde una línea defensiva, se desplazará hacia el oeste y establecerá nuevas líneas, perdiendo vidas cada vez que se mueva. Todo eso ocurrirá sin una mejora significativa en la seguridad interna de Rusia. Así que todos esos factores se combinan en esa situación concreta de la que he hablado antes. La confianza de los rusos, la confianza del votante ruso en el liderazgo del presidente Putin, está relacionada con la confianza en el ejército ruso. Si el ejército da la impresión de que, no estoy diciendo que esté actuando mal, está actuando lo mejor que puede, dadas las órdenes que recibe de su comandante en jefe, el presidente Putin. Si el ejército se percibe como exitoso en el frente, pero incapaz de proteger el interior, los votantes rusos culparán a la administración, culparán al presidente Putin, culparán al gobierno, al gobernador y así sucesivamente. Votarán de una forma muy parecida a como lo hacen los votantes estadounidenses, pensando en sus bolsillos, en sus preocupaciones inmediatas, en su seguridad, en su salud y en todo lo demás. Así que tenemos una situación que, desde el punto de vista de la OTAN,
de la CIA, del MI6 y de todos esos organismos es terreno fértil, una Rusia vulnerable. Eso es lo que quieren crear, ¿verdad? Quieren generar en los votantes rusos la sensación de que nada de lo que el ejército ruso logre en Ucrania servirá para proteger su seguridad dentro de Rusia. Ese es su objetivo de guerra. Ahora, me has hecho un montón de preguntas sobre cómo se desarrolla todo eso, ¿verdad? Pero no podemos responder a la gran pregunta. Lo que hacemos es dividir ese cómo se desarrolla en bloques de tiempo. Entre ahora y mediados de septiembre, cuando se celebren las elecciones, la cuestión es, ¿cómo afecta la guerra que están librando la OTAN, Estados Unidos y Ucrania contra Rusia, a las intenciones de voto de los rusos? Si resulta que eso pone en peligro de forma significativa la mayoría del partido gobernante, el partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, entonces el presidente Putin, que la semana pasada se comprometió públicamente con Rusia Unida en el Congreso del partido, tendrá que intentar salvar su mayoría. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, una de las respuestas tradicionales que el gobierno ruso ha utilizado desde que Boris Yeltsin llegó al poder, allá por 1990 o 91, es el fraude electoral, manipular el voto. A grandes rasgos, se puede esperar alrededor de un 5% de fraude en cada elección presidencial importante, si hay una fuerte disputa por la confianza. ¿Podrá el Kremlin alcanzar un 10% de manipulación electoral para salvar su mayoría en el partido Rusia Unida? No lo sé. Si no pueden, si existe un riesgo real para el Kremlin de una derrota que ni siquiera un fraude masivo pueda evitar, ¿pospondrá el Kremlin las elecciones? Verás, ese es un objetivo muy claro del lado de la OTAN y de Estados Unidos, del régimen ucraniano, de la guerra de drones a larga distancia. Ese es uno de sus objetivos militares. Es un resultado político de un objetivo militar. Así que tenemos que pensar, de aquí a septiembre, qué daño se puede causar al proceso de votación ruso que Rusia no se esté causando ya a sí misma. Y ese es un problema distinto. El problema que el presidente Putin se niega a resolver son las políticas de tipos de interés muy altos de la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina. Eso es un daño autoinfligido. Proviene de la determinación del presidente Putin de proteger a Nabiullina y de mantener unas políticas que ahora generan un profundo rechazo en toda la economía. Y eso no tiene nada que ver, relativamente hablando, con los objetivos de guerra. Pero si combinas los objetivos de guerra de Estados Unidos y la OTAN con las políticas de Nabiullina, tienes una mezcla muy explosiva que puede provocar votos muy importantes en contra del gobierno. Ese es el problema inmediato al que nos enfrentamos. Y ahora Putin intenta ganarse la confianza pública solo con palabras. Bueno, no le está funcionando muy bien. No le está funcionando muy bien. Si recorres el país y preguntas a la gente, si preguntas, por ejemplo, en la región de Chelyabinsk, si confían en las promesas del presidente Putin de limpiar el aire del veneno que el oligarca local, Igor Syusin, lleva años vertiendo sobre Chelyabinsk. O si vas a las minas de carbón en Kemerovo y les preguntas a los mineros qué opinan de los intentos del presidente Putin de reducir el riesgo de explosiones de metano en las minas de carbón. O si vas a la región de Irkutsk y preguntas qué opinan de las promesas de Putin de proteger el nivel del agua del lago Baikal frente a Oleg Deripaska, el magnate del aluminio, te encuentras con una pérdida de confianza. Esa desconfianza se basa en la percepción de que el gobierno del presidente Putin está demasiado vinculado a la oligarquía rusa como para reflejar la confianza del público. Y ahí es donde aparecen los problemas internos de fondo, que Estados Unidos, los alemanes, los británicos, los franceses, los italianos y otros están intentando aprovechar mediante la guerra con drones. Es un conjunto de problemas muy complejo, y no pretendo tener la solución ni sugerir que haya una salida fácil.
ni para las voces de la oposición en Rusia, ni para el partido gobernante Rusia Unida, ni para el Estado Mayor, ni para el propio presidente Putin. The general staff or for President Putin himself. John, No, John, cambiando de tema al conflicto en Asia Occidental, sabemos que hoy las dos delegaciones están, o al menos una de ellas, los Estados Unidos están en Qatar y los iraníes van a llegar en 2 o 3 horas. Van a llegar. No habrá conversaciones de negociación entre las dos partes. Básicamente, el asunto en Qatar ahora mismo son los activos iraníes congelados. Y la delegación iraní va a estar allí. Han dicho que no van a negociar, que no van a hablar. La parte estadounidense ha dicho que va a hablar con los mediadores, el gobierno de Pakistán y el gobierno de Qatar. Y tenemos un nuevo memorando de entendimiento entre Israel y Líbano, que básicamente vino a anular la primera cláusula del memorando entre Irán y Estados Unidos sobre Líbano. ¿Cómo ves las negociaciones o las conversaciones o como quiera que se llamen? ¿Cómo valoras eso entre las dos partes, Irán y Estados How Unidos? do you find that between the two sides, Iran and the United States? Well, first of all, we went through this point by point. Bueno, para empezar, la última vez revisamos punto por punto ese memorando de entendimiento y podemos hacer lo mismo con el de Líbano o con el de Líbano e Israel en un momento. Pero empecemos por quiénes son los negociadores del lado estadounidense. Cualquiera que aún crea que con Stephen Witkoff y Jared Kushner como negociadores hay alguna posibilidad de una negociación de buena fe en cualquier punto con ellos al frente. Bueno, creo que la última vez sugerimos que Irán insistiera en negociar con Vance, con el vicepresidente Vance, y no con Kushner y Witkoff. Vice President Vance, not with Kushner and Witkoff. The problem is that Vance himself, as we've said before, El problema es que el propio Vance, como ya hemos dicho antes, ha socavado los puntos principales del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán sobre este asunto. Por ejemplo, en lo referente a la liberación de los activos que están actualmente en Qatar. Recordemos que tanto Vance como Trump han dicho que no habrá ninguna liberación de activos iraníes desde Qatar. Se trata de los ingresos del petróleo obtenidos por las ventas de crudo iraní a Corea del Sur, que fueron transferidos desde Corea del Sur a una institución qatarí bajo control estadounidense. La parte estadounidense ha dicho que, contrariamente a lo establecido en el memorando, no se liberará ningún fondo a menos que esté bajo control de Estados Unidos, y que Irán no podrá gastar su propio dinero. that Iran will not be permitted to spend its own money. It will be directed to spend its money in the US on Se destinará a gastar su dinero en Estados Unidos, en productos alimentarios, bienes agrícolas y cosas por el estilo. Esto supone una violación fundamental del espíritu del memorando de entendimiento. Pero luego vemos al secretario de Estado Rubio apartarse del memorando y decir simplemente que es un marco para la negociación, que no hay compromisos ahí. Así que, para dejarlo claro, Pakistán y Qatar son aliados de Estados Unidos. Están, por así decirlo, bajo protección militar estadounidense. Difícilmente pueden considerarse mediadores. Hay mucha gente transmitiendo mensajes entre dos salas. La idea de mediación aquí es una ilusión. El problema sigue siendo en realidad de carácter militar. ¿Puede Estados Unidos imponer el futuro de Irán mediante un ataque militar? future of Iran under military attack. Can the US maintain its blockade so as it ¿Puede Estados Unidos mantener su bloqueo para imponer su propia versión del régimen del Estrecho de Hormuz, en la ruta sur, el corredor sur, cerca de la costa de Omán? ¿Puede detener el movimiento de buques por la ruta norte, la costa norte, tal como se ha dividido ahora el Estrecho de Hormuz, de una forma parecida a cómo se dividió Siria tras la caída del régimen de Assad? Así que ahora tenemos un corredor estadounidense en el Estrecho de Hormuz y un corredor iraní en el mismo estrecho. ¿Puede funcionar ese sistema? Bueno, la respuesta en la que insisten el grupo de Trump, Vance, Kushner y Witkoff es que no, que Estados Unidos no lo permitirá. Así que lo que tenemos es una especie de guerra de desgaste. the US? So we have a kind of war of attrition, and you have some folks saying that the US
Y hay gente que dice que Estados Unidos sufre una escasez desesperada de recursos petroleros, de capacidad de producción de crudo, y que está bajo una presión constante para permitir la salida de petróleo iraní por el estrecho de Hormuz lo antes posible. No entramos en cuánto presiona realmente Estados Unidos a Irán, pero Irán también necesita sacar su petróleo. Tiene que vaciar sus depósitos, seguir bombeando a su ritmo normal hacia los petroleros vacíos y dejar que esos barcos salgan al mercado. Todo eso sugiere que hay una presión de desgaste tanto sobre Estados Unidos como sobre Irán, lo que significa que ambos tienen cierto interés en llegar a acuerdos a corto plazo, ¿verdad? Así que esa es mi forma larga de responder a tu pregunta. En cuanto a esos acuerdos a corto plazo, ¿qué puede salir de la actual ronda de conversaciones en Doha? Puede mantener un flujo constante de petróleo iraní hacia el mercado, algo que Irán necesita imperiosamente. Puede liberar parte de los fondos iraníes bloqueados para cumplir las condiciones del memorando en ese punto, sin activar la reacción de Estados Unidos. No se liberará ni un solo dólar si no lo controla Estados Unidos. En este tipo de situaciones, ambas partes son capaces de llegar a acuerdos a corto plazo, pero no a un acuerdo duradero que ponga fin al conflicto. Y eso nos lleva de nuevo a tu punto sobre el memorando entre Israel, Líbano y Estados Unidos, firmado en Washington a comienzos de esta semana. No quiero repetir mucho de lo que Elijah Magnier comentó en tu programa hace unas horas. Hablando desde una perspectiva política libanesa, él señaló que ninguna de las disposiciones del memorando puede aplicarse realmente a Hezbollah. Ninguna de las disposiciones contempla la retirada de las fuerzas israelíes al sur del río Litani. Ninguna de las disposiciones que la llamada presidencia de Aoun ha aceptado en Washington, bajo control estadounidense, resuelve el conflicto de fondo, ni cambia la dinámica subyacente de guerra permanente de Israel contra cualquiera que se resista. Y en el Líbano, eso significa Hezbollah. Así que eso plantea un problema importante, que a mi juicio será mucho más difícil de negociar punto por punto en Doha que el tema de los activos, el tema del movimiento del petróleo o el de la partición del estrecho de Hormuz. Esas cuestiones pueden resolverse en un plazo de unos 60 días, más o menos como está previsto en el memorando de entendimiento, para 60 días. Pero ¿puede la dinámica de fondo de la expansión israelí en el Líbano, una expansión permanente en el Líbano, con la destrucción y el memorando de entendimiento que se ha firmado esta semana en Washington, que básicamente pide la destrucción de Hezbollah? No lo menciona por su nombre, pero se refiere a actores no estatales y exige su desarme total. Bueno, no necesito entrar en la política libanesa. En esencia, Hezbollah representa más o menos a un tercio de la población del Líbano y está muy arraigado y bien institucionalizado en todos los niveles del gobierno y la administración libaneses, desde las aldeas hasta las regiones y hasta Beirut. Así que lo que este memorando representa es la liquidación de Hezbollah, y ese es un objetivo de guerra tanto para los israelíes como para los estadounidenses. ¿Puede Irán negociar eso en Doha? No, no puede. ¿Qué va a hacer Irán al respecto? Bueno, ya lo veremos. Well, we'll see.